Bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta nueva emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión del conocimiento jurídico. Mi nombre es Patricia Uribe, tengo el gusto de acompañarles en esta edición dedicada al uso y desarrollo del precedente judicial. Esto es Escuela Judicial, comenzamos. Ana Priscila Valencia Ortega estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es maestra en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. Actualmente desempeña el cargo de Directora de Justicia Adversarial en el Instituto de la Judicatura Federal. Para hablarnos sobre el desarrollo y uso del precedente judicial, contamos con la participación de Ana Priscila Valencia Ortega. Ana Priscila, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Pati, muy buenos días. Ana Priscila, cuéntanos, ¿por qué es importante hablar del precedente judicial? Bueno, pues, Pati, por muchas razones. Primero que nada, me gustaría partir rápidamente de qué es el precedente, ¿no? Y creo que básicamente podemos decir que el precedente son decisiones anteriores que sirven como modelo para tomar decisiones posteriores en casos similares. Ahora, ¿cuál es la importancia de contar con un precedente judicial, con esta especie de regla, de seguimiento, de, valga la redundancia, de reglas ya establecidas en un caso anterior a un caso posterior? Hay sistemas jurídicos que tienen muy marcada la tradición del precedente. México, con las reformas que ha habido constitucionales al Poder Judicial de la Federación de marzo de 2021, ¿se pone a la vanguardia con estos otros sistemas jurídicos? No estoy segura de si podríamos hablar de vanguardia, porque creo que no es que un sistema esté más avanzado que otro, pero sin duda sí diría que estamos en una coyuntura de un avance importantísimo. Porque, como bien dices, en los sistemas anglosajones tradicionalmente se habla del precedente judicial como esta regla de vinculatoriedad para los jueces de seguir casos anteriores que hayan sido similares. En México no tenemos propiamente eso porque, como muchos sabrán, tenemos un sistema de jurisprudencia y de tesis, en donde básicamente las tesis lo que hacemos es extraer el criterio jurídico de la sentencia y ponerla como una especie de norma pequeña, una pequeña regla. Ahora, aún así, nosotros sí podemos hablar de precedente judicial, porque estas normas, en algunos casos específicos que establece la propia ley de amparo, son obligatorias, son vinculantes para algunos jueces. Entonces, en ese sentido, sí hay un sistema de precedentes. Ahora, como bien mencionas, con esta reforma que acaba de publicarse, es muchísimo más claro, estamos dando un paso más allá en el establecimiento del sistema de precedentes en México. ¿Por qué? Antes, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajando en pleno y en salas, pudiera establecer jurisprudencia obligatoria, entendemos nosotros jurisprudencia como el criterio que sí es obligatorio seguir. Para que esto sucediera, tenía que haber una reiteración de 5 casos con el mismo criterio que no fueran interrumpidos. Ahora, con esta reforma, hablamos de jurisprudencia por precedente, entendiendo que cualquier sentencia o caso que resuelva la Corte, ya sea en pleno o en salas, será obligatoria siempre que contenga o haya sido aprobada por una mayoría calificada. E incluso ahora también hablamos ya no de contradicción de tesis, sino de contradicción de criterios, lo cual afianza aún más la nueva visión que tenemos de institucionalizar aún más claramente el sistema de precedentes en México. Tú hablabas también un poco de la predictibilidad en el razonamiento o en las decisiones que te toman en casos similares. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, por muchas razones diría yo. La primera sería igualdad. Parte del funcionamiento de cualquier Estado de Derecho, de cualquier democracia constitucional, es la garantía de las personas de ser juzgadas en términos de igualdad y además de tener certeza jurídica en el sistema. Lo que permite tener un sistema de precedentes son ambas cosas. Por un lado, yo garantizo
que las personas que están sujetas a la jurisdicción sepan de qué manera o puedan predecir de qué manera va a resolver su caso el juez. Y por otro lado, garantizo que la resolución que dé el juez o la jueza va a ser igual a la que hubiera dado a cualquier otra persona del sistema que hubiera estado en la misma situación que yo. Entonces sí es algo muy, muy importante la instauración clara de este sistema. Perfecto, Ana Priscila, muchísimas gracias. Voy a detenerte un momento, vamos a hacer un breve corte. A ustedes les invito a conocer algunas reseñas bibliográficas que estoy segura serán de su interés. Ya regresamos, esto es Escuela Judicial. ¿Sabías que las personas que están en prisión conservan sus derechos fundamentales y que estos deben ser respetados bajo el principio de la dignidad humana? En España, un hombre que está en la cárcel fue revisado 2 veces desnudo, luego de recibir una visita, por lo que su defensa alegó la violación del derecho a la intimidad, debido al uso de protocolos no justificados. La obra Decidir y argumentar sobre derechos del autor Juan Antonio García Amado expone 10 sentencias del Tribunal Constitucional Español, donde el lector encontrará este caso y otros escenarios de violaciones al debido proceso, a los derechos laborales y a la inviolabilidad del domicilio. Consulta esta obra. Está disponible en versión digital en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez del Instituto de la Judicatura Federal. Muchas gracias por continuar en Escuela Judicial. Estamos hablando con Ana Priscila Ortega sobre el desarrollo y uso del precedente judicial. Ana Priscila, anteriormente nos platicaba sobre la importancia del razonamiento que sostiene el precedente judicial. No sé si pudieras ahondar un poquito más al respecto. Sí, con mucho gusto, Pati. Bueno, como les comentaba, había primeramente 2 razones de la importancia del uso judicial, ¿no? Igualdad y certeza jurídica. Ahora, no son las únicas razones que sostienen la importancia del establecimiento de este tipo de razonamiento a través de precedentes judiciales. Otra razón que también es muy importante dentro de este establecimiento es la consolidación del Poder Judicial en sí mismo. ¿En qué sentido lo digo? No solamente sirve hacia la predictibilidad del propio sistema, sino hacia el fortalecimiento del mismo. Como sabemos, el desarrollo no solo jurisprudencial, sino general del sistema jurídico es muy vasto, muy amplio y por lo mismo se generan ciertas inconsistencias. Sin embargo, cuando se establece un sistema de precedente judicial, abona a la consolidación de la operatividad de ese sistema y en consecuencia también del fortalecimiento del mismo. Otra de las cosas que también apoya mucho este seguimiento, este tipo de razonamiento, es para la resolución de los casos, es decir, el desahogo, ¿no? Como sabemos, pues el Poder Judicial en general y sobre todo en México, pues está un poco pues asfixiado en muchos casos, hay muchas promociones continuamente, pero la idea también de tener un precedente es que si tú ya tienes un caso previo que se resolvió de cierta forma, va a ser mucho más fácil resolver el mismo caso en términos de hechos o fácticos o situación en un futuro. Y pues obviamente esto implica un mayor tiempo también para los órganos jurisdiccionales y una mayor efectividad en la impartición de justicia. Esto es importante ya que dependiendo del contexto social, del contexto legal, del desarrollo jurídico en sí mismo, vemos que en cierta temporalidad hay casos que llegan a los tribunales que son los mismos alegatos, son los mismos hechos prácticamente. Entonces eso es muy importante porque en estos momentos periódicos vemos que los tribunales se enfrentan a las mismas situaciones, de hecho. No sé si también pudieras ahondar un poco sobre por qué incide el precedente judicial en la transparencia y en la rendición de cuentas con la ciudadanía. Sí, claro. Respecto de
de la transparencia y la rendición de cuentas es un poco en la línea de lo que veníamos comentando, ¿no? Si tú tienes una idea sobre cómo están resolviendo los jueces, una idea general sobre la línea jurisprudencial que están construyendo respecto de un tema, pues evidentemente es mucho más claro para ti conocer lo que está haciendo el Poder Judicial. Si hay una construcción jurisprudencial clara, tú puedes derivar un criterio específico y decir, ah, claro, el Poder Judicial está siguiendo esta línea de criterios, está estableciendo esta línea de pensamiento sobre la protección de cierto derecho. Y pues eso también te da muchísima más tranquilidad sobre la arbitrariedad, ¿no? Una preocupación ciudadana es precisamente el ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional. En cambio, si tú tienes la posibilidad de extraer un criterio específico de los jueces, pues te da ese temor de la arbitrariedad frena, ¿no? Se tranquiliza en el sentido en que tú puedes ver claramente y decir, ellos no están tomando decisiones arbitrarias porque están dando un seguimiento a este criterio establecido, porque además es un criterio, no es una regla que se establece, sino es una decisión fundada y motivada. Y ahí quisiera pedirte que ahondaras un poco más, porque realmente si nosotros observamos el desarrollo del sistema de tesis y jurisprudencia, vemos que solamente son fotografías, son pequeños momentos de litigio amplio, complejo, obviamente, pero que no nos dan tal vez un poco más de contexto y herramientas para entender cómo es que se decidió y por qué se decidió así. Entonces, el precedente, si pudieras explicarnos nada más en contraste con el sistema de tesis y jurisprudencia, nos permite tener un panorama mucho más amplio del criterio legal que sostiene esa decisión. Sí, bueno, como te comentaba, como se ha entendido tradicionalmente el precedente, pues es básicamente vinculatoriedad como del criterio específico establecido en la sentencia. No es propiamente toda la sentencia, sino el criterio jurídico, lo que podemos llamar, pues, en la jerga abogacil, la ratio decidere, ¿no? La razón de decidir eso. Ahora en México, como bien comentabas, tenemos estas tesis, estos extractos, que si tú los ves, resultan ser el criterio jurídico, la razón de haber decidido en ese sentido. Como bien mencionas también, una cosa que se ha visto problemática con nuestro sistema es que estas tesis, pues tradicionalmente no tienen hechos, no tienen contexto y precisamente, valga la redundancia, pues están muchas veces descontextualizadas, por lo cual se vuelve necesario y un poco tedioso como parte del sistema entrar a la sentencia, porque a terminar de entender lo que está leyendo la persona en este criterio. Voy a detenerte un momentito aquí. Muchísimas gracias, Ana Priscila. Tenemos que ir a un corte. Ya regresamos. Esto es Escuela Judicial. Regresamos a Escuela Judicial. Estamos hablando sobre el desarrollo y uso del precedente judicial en México. Estimada Ana Priscila, antes de irnos al bloque, a terminar el bloque anterior, estábamos platicando que me parece muy importante señalar que si bien el sistema de tesis y jurisprudencia que durante muchos años formó parte de nuestro sistema jurídico efectivamente establece la ratio decidendi, el precedente nos permite conocer con mayor detalle, con mayor amplitud, la razón que sustenta ese criterio jurídico. No sé si quisiera cerrar esa idea que se cortó. Sí, en la línea un poco de lo que estaba diciendo es que ciertamente visualizar los hechos del caso te dan un mayor campo de acción para la aplicación efectiva del precedente judicial. Ahora, lo único que te quería comentar es que precisamente como parte de estas reformas que veníamos platicando, ahora digamos, se detectó ese problema y se intentó solucionar de qué forma. Ahora las tesis se establecerá
con estas reformas que deben precisar no solo el criterio jurídico, sino también los hechos. Entonces yo creo que ese también es un avance importante, un paso importante que estamos dando para no descontextualizar los criterios y en cambio generar las condiciones para una aplicación más efectiva del precedente. Muchas gracias, Ana Priscila. Me gustaría también preguntarte, el sistema de precedentes definitivamente implica un enorme reto para quienes imparten justicia. Implica un reto de desarrollo de nuevas habilidades de investigación, de hacerse de los criterios que se están generando todos los días por sus pares. Entonces, ¿cuáles crees que serían los principales desafíos para quienes imparten justicia en este primer momento que estamos arrancando con un sistema de precedentes en México y también a largo plazo ya para la consolidación del sistema? Yo creo que principalmente la difusión. El problema de un sistema de precedentes, creo yo, en términos generales, el problema más grande es el conocimiento de los precedentes que tienes que aplicar al caso concreto. Entonces, me parece que un desafío que se tiene que tomar desde ahorita es cómo vamos a hacer la difusión de estos nuevos criterios que surjan ahora de la jurisprudencia por precedentes. Se tendrá que hacer, hay que garantizar... Disculpa, se tendrá que hacer uso de las tecnologías de la información también para establecer nuevas bases de datos que sean fáciles tanto para los usuarios, las personas usuarias del sistema, como para quienes imparten justicia. Sin duda, yo creo que estamos en un momento también generado, bueno, ya de varios años, pero también por las cuestiones de la pandemia, en donde hay que echar mano de todas las tecnologías de la información, del Internet, y creo que esto es una gran oportunidad, digo, ya lo hemos venido haciendo, pero sobre todo hay que poner énfasis en este punto y creo que sería una herramienta increíblemente útil para los fines de la difusión de los precedentes. Y a largo plazo, ¿cuáles... Perdón, a largo plazo, ¿cuáles consideras también que ya cuando tengamos un poco más avanzado o cuando estemos en un segundo momento ya no de exploración, iniciación, establecimiento de estos sistemas, ¿cuáles crees que serían los principales retos para la consolidación del precedente en México? Yo creo que, bueno, creo que esto o sea, esta alimentación de la difusión de los precedentes tendría que ser constante, pero ya una vez que supiéramos manejarlo, me parece que nos enfrentaríamos también a la dificultad que estaría desde el inicio, pero que ahí sería más latente, de determinar cuál es el criterio jurídico específico que se aplicó en ese caso, ¿no? Suena muy simple esta idea, pero realmente, como podremos observar de una sentencia, muchas veces no solo hay un solo criterio, una sola regla, sino muchos. Entonces hay que trabajar, afinar estas habilidades de identificación del criterio decisorio de las sentencias para la aplicación futura. Igualmente creo que podremos echar mano en ese momento de las líneas jurisprudenciales que se han venido construyendo, por ejemplo, desde el Centro de Estudios Constitucionales, en donde esta herramienta, esta nueva metodología le permitirá al operador jurídico ver específicamente sobre un tema que se ha ido construyendo y también pues quizá hasta abonar ellos mismos a esa construcción. Muchas gracias. Para cerrar el programa quiero preguntarte, ¿consideras que un sistema de precedente también invita a la ciudadanía a conocer de cerca los criterios con los cuales deciden los tribunales de este país? Sin duda alguna. Sin duda alguna, yo creo que esto no solo es una herramienta útil para los jueces, sino también una herramienta útil para el acercamiento de la ciudadanía hacia cómo está operando y funcionando el derecho en nuestro país, cuál es la lógica jurídica con la que vivimos y también la certeza y la seguridad de que nuestras decisiones como operadores jurídicos o las decisiones de los operadores jurídicos serán en términos ciertos e igualitarios en la medida de lo posible.
Muchísimas gracias, Ana Priscila. Gracias por compartirnos tu tiempo, tus conocimientos y estamos seguras que seguiremos avanzando con la consolidación de este nuevo sistema que es para el bienestar de la impartición de justicia. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Escuela Judicial. A continuación les dejamos con una dosis de cultura y les invitamos a conocer de la riqueza y el patrimonio cultural de nuestro país. Esto fue Escuela Judicial. Hasta pronto. Les saludo desde el Palacio de Bellas Artes para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez en el recinto más importante en la vida artística y cultural de nuestro país. Vamos a conocerlo. A principios del siglo XX, como parte de las obras para embellecer la ciudad, fue encargado al arquitecto italiano Adamo Boari la construcción del nuevo Teatro Nacional. Una serie de problemas presupuestales, técnicos y el estallido de la Revolución en 1910 retrasó la conclusión del lugar. Es por eso que en su conformación intervinieron las decisiones de diversos presidentes y arquitectos. Y fue hasta 1934 cuando fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes, concebido como una institución nacional que albergara varios museos y una sala de espectáculos de talla internacional. Vestido elegantemente con 3 tipos de mármol, mármol café Tenayo, mármol blanco Buenavista y mármol de Carrara, este lugar da cuenta de la suma de talentos de México y del mundo. Por su sala principal han pasado figuras como Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, en ópera María Callas en plena madurez artística, Pavarotti joven y radiante, el Ballet Bolshoi y muchas otras figuras también de la cultura popular como la gran Lola Beltrán y Juan Gabriel. Este escenario tiene un telón de cristal cortafuego único en el mundo, que fue construido por la Casa Tiffany de Nueva York con una imagen que reproduce el Valle de México con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Si miran hacia el techo, verán un plafón luminoso con Apolo y sus 9 musas. En los años 30, Diego Rivera y José Clemente Orozco fueron los encargados de pintar algunos muros del segundo piso del palacio. En los años siguientes se sumaron los artistas David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano. Hasta aquí nuestro recorrido por el Palacio de Bellas Artes, un orgullo más de México.